Nadie la miraba, nadie le hablaba, nadie la defendía. Solo se reían, día tras día, risa tras risa, un eco cruel entre pasillos de instituto, donde la indiferencia se disfraza de rutina y el odio adopta la forma de broma. Pero en los márgenes del desprecio, en la última fila del aula, en los vestuarios, en la soledad de una niña que nunca ha sido amada, se está gestando algo más fuerte que el miedo, la rabia. Y esa rabia, cuando estalla, arrasa con todo. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Carrie 1976, dirigida por Brian De Palma, es mucho más que una película de terror. Es una tragedia moderna, una venganza sobrenatural, una historia de dolor, represión y brutal catarsis. Basada en la primera novela publicada por Stephen King, la película marcó un antes y un después en el cine de género y en la forma de representar el horror adolescente. Es, sin exagerar, uno de los filmes más importantes de los años 70 y una obra que ha envejecido con la fuerza inquietante de los clásicos. La historia gira en torno a Carrie White, una adolescente tímida, insegura y marginada. Vive en un entorno asfixiante, su instituto la maltrata emocionalmente y su madre, una fanática religiosa, la somete a una existencia basada en el castigo, el pecado y el miedo. La película comienza con una escena que ya es historia del cine. El vestuario femenino, una Carrie ensimismada en la ducha, y el terror que la invade cuando, sin comprender qué le ocurre, tiene su primera menstruación. Esa escena no solo abre el relato, abre una herida. Es en ese instante de vulnerabilidad máxima cuando sus compañeras la humillan. Y desde ese momento, el espectador comprende que el dolor de Carrie no es puntual, es estructural. Su mundo está construido sobre el rechazo, el aislamiento y la violencia psicológica. Pero hay algo más. Carrie empieza a notar que tiene una habilidad especial, telequinesis. Puede mover objetos con la mente. Al principio son pequeños incidentes, un cenicero que vibra, una lámpara que se rompe. Pero cuanto mayor es su angustia, más poderosas se vuelven esas manifestaciones. Brian De Palma construye toda la película sobre un crescendo emocional y visual. Utiliza sus ya características técnicas, pantallas partidas, cámara lenta, plano secuencia, para tejer una atmósfera donde el suspense se cuece a fuego lento, pero no deja de latir bajo cada escena. La tensión se acumula. Sabemos que algo terrible va a pasar. Lo intuimos desde el primer plano, pero no podemos apartar la vista. El núcleo narrativo de la película es la preparación para el baile de graduación. Es el símbolo de todo lo que Carrie desea y todo lo que la sociedad le ha negado. Aceptación, belleza, amor, pertenencia. Cuando Sue, una de las compañeras que comienza a sentirse culpable por el trato que le han dado, convence a su novio Tommy para que invite a Carrie al baile, todo parece tomar un giro redentor. Por primera vez en su vida, Carrie se siente visible. Su madre se opone, la ataca verbalmente, le suplica que no vaya. Pero Carrie, decidida y empoderada por su recién descubierta fuerza interior, desafía su prisión doméstica. Se pone un vestido, se maquilla y va al baile. Ese momento, esa coronación de Carrie como reina, es un punto de inflexión no solo en la historia, sino en el lenguaje cinematográfico del horror, porque De Palma nos eleva al mismo lugar donde está Carrie, la cumbre del sueño, y desde ahí nos lanza al abismo. La escena de la cubeta de sangre de cerdo cayendo sobre su cabeza es una de las más impactantes y simbólicas del cine. Todo se detiene.
El silencio se convierte en grito. El plano se fragmenta. Carrie, bañada en sangre, con los ojos en trance, se convierte en el monstruo que el mundo ha creado. El gimnasio se convierte en un infierno. Las puertas se cierran. Las luces estallan. El fuego comienza. Y entonces todos ríen otra vez. Pero esta vez es Carrie quien tiene el control. La violencia de la secuencia final no es gratuita. Es la explosión de una acumulación insoportable de vejaciones. Es la venganza de todas las invisibles. Carrie no solo destruye a sus compañeros, destruye el símbolo entero de la falsa armonía adolescente. El horror no está en los poderes, sino en lo que han hecho con ella. La interpretación de Sissy Spacek como Carrie es descomunal. No actúa, se transforma. Su cuerpo, su voz, su mirada son un mapa del sufrimiento humano. Pasa de la fragilidad extrema a la furia contenida con una naturalidad que desarma. Y Piper Laurie, como su madre Margaret, ofrece una actuación escalofriante. Su fanatismo, su posesión verbal, su desprecio por el cuerpo y el deseo crean un personaje que es casi una villana bíblica. En sus rezos hay odio, en su amor, castigo. Su relación con Carrie está llena de simbolismo religioso. La hija como portadora del mal, como carne impura, como amenaza al dogma. De Palma no oculta sus referencias. Hay ecos de Hitchcock por todas partes, especialmente en el uso del suspense, la música y el montaje. La escena de la ducha inicial recuerda a Psicosis, y el clímax del baile está coreografiado como una ópera trágica. La música de Pino Donaggio, delicada y perturbadora a la vez, refuerza ese ambiente emocionalmente inestable, donde belleza y horror van de la mano. Más allá de lo técnico, Carrie es una película profundamente política. Habla del machismo, de la represión religiosa, del bullying, de la construcción social del monstruo. Nos obliga a mirar de frente al dolor que provocamos como sociedad cuando rechazamos a quien es diferente. Carrie no nace monstruo, la fabricamos. Y en su final, ese sueño roto que se convierte en pesadilla, vemos el precio de ignorar el sufrimiento ajeno. Porque el horror en Carrie no es una criatura en un bosque ni un asesino con máscara. El horror es el aula, la iglesia, el hogar. El horror es el silencio de quienes no hicieron nada. La secuencia final, con la tumba de Carrie y esa mano que emerge del suelo en una visión onírica, es el último golpe. El horror, como el trauma, no se entierra tan fácilmente. Carrie no desaparece. Carrie se queda, como advertencia, como eco, como símbolo de lo que ocurre cuando la humillación supera el límite. Carrie no es solo una película. Es un grito que atraviesa generaciones. Es el espejo de todos aquellos que alguna vez fueron ignorados, ridiculizados o anulados. Pero también es una advertencia. El dolor acumulado no desaparece, arde. Y cuando arde, quema todo a su paso. Whispers in the hallway, eyes that never see, locked inside a silence that won't set me free. Prayers behind the curtain, fire in her grace, wearing all their laughter like a veil upon my face. Blood and promises falling from the sky, crimson rain of memories I never could deny. Broken glass and holy lies, the pain that never dies. I'm the flame inside the mirror they were too afraid to try. Hands that pulled the string, cold like Sunday sin, painted me a monster just for daring to begin. One last dance, one final cry, the world begins to burn. The queen they made in shadows has no throne to return. Blood and promises falling from the sky, crimson rain of memories I never could deny. Broken glass and holy
Ashes fall like lullabies and echoes of my cries. Carrie's not the monster, she just opened her eyes. Candles flicker, mama prays, but the devil's in the hallway. Lalma, si sientes que estas historias todavía nos hablan, entonces este canal es tu casa. Suscríbete a El Ático de Belayud para no perderte ningún viaje por lo más oscuro del cine. Dale like si este video te ha hecho mirar Carrie con nuevos ojos. Y deja tu comentario. ¿Qué sentiste la primera vez que viste esa cubeta caer? ¿Carrie es víctima, monstruo? ¿O ambas cosas? Nos vemos como siempre, entre las sombras.